Quizás usted ha pensado que los días o los tiempos pasados fueron mejores. Pero lo cierto es que el pecado siempre ha estado rampante en este mundo caído. Y la iglesia se ha encontrado siempre en medio de expuesta a una constante guerra, expuesta siempre a estar en conflicto con este mundo caído, lo cual lleva muchas veces a que el creyente se sienta abrumado, desanimado. Los ataques contra la iglesia parecen venir de todas direcciones, parecen también surgir a cada paso que damos y de manera sutil vivimos en el mundo, andamos en el mundo y estamos siempre expuestos a ceder ante sus presiones. Pero en medio de todo esto hay una gran verdad que el Señor quiere recordarnos esta mañana. Y es que Dios no ha abandonado a su pueblo. De hecho, Él nos ha dado una bendición tan grande, permanente y sostenida, que nos permite mantenernos firmes, aún bajo la presión que el mundo ejerce, para que cedamos ante sus expectativas, para que cedamos ante sus pretensiones y terminemos entonces alineándonos y conformándonos con su pensamiento, con sus prácticas, con sus intereses. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8, que leíamos públicamente hace un momento. Es un pasaje donde Jesucristo le habla a usted esta mañana. Le habla a su iglesia, le habla a cada creyente diciéndole de la bendición tan grande que Él le ha provisto y que es suficiente para que cada uno enfrentemos al mundo y permanezcamos fieles, sostenidos en sus promesas, en su gracia. Y por eso hoy vamos a explorar esa bendición que Dios tiene para su pueblo, o que Dios mejor ha entregado a su pueblo, y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas para mantenernos fieles ante este mundo hostil. Por eso vamos a llamar nuestra meditación de hoy sosteniéndonos en gracia y paz, sosteniéndonos en gracia y paz. La gracia y la paz es la bendición que Dios ha dado a su iglesia en Cristo. Y es importante que hoy miremos tres cosas acerca de esa gran bendición de gracia y paz. En primer lugar, que conozcamos la bendición que recibimos. En segundo lugar, que descubramos la bendición que hemos recibido. Y en tercer lugar, que adoremos por la bendición que hemos recibido. Conociendo la bendición que hemos recibido, descubriendo la bendición que hemos recibido y adorando por la bendición que hemos recibido. Vamos al primer aspecto, conociendo la bendición que recibimos. Mire conmigo el versículo 4, la primera parte solamente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El pasaje que nos concierne esta mañana, hermano y amigo, hace parte de lo que pudiésemos llamar o pudiésemos identificar como el prólogo al Apocalipsis, es decir, la introducción,
el preámbulo de este libro. Y en los primeros 3 versos que ya abordamos, se nos dio una panorámica del contenido, de la naturaleza de este documento, y ahora se nos da en el versículo 4 una descripción de la bendición que encierra este libro. Una bendición que es dada exclusivamente o únicamente a los creyentes, a la iglesia. Mire el versículo 3, bienaventurados o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que sí, hay una bienaventuranza, pero para el creyente, para la iglesia. Si alguien quiere recibir, ser beneficiario de esta bienaventuranza, debe creer. Bienaventurado el que lee, el que oye esta profecía, el que la guarda. Ahora bien, esta revelación que es Apocalipsis, en el versículo 4 nos dice que tiene una gran bendición. Una bendición de Jesucristo. Y es una bendición que debemos saber, hermano, qué encierra, qué contiene, de qué trata, su naturaleza, su origen, su propósito. Son cosas que se deben conocer lo mejor posible. ¿Para qué? Para comprender esa bienaventuranza de la que habla el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee. Es decir, cómo somos maravillosamente beneficiados quienes hemos creído y ponemos por obra lo que dice Apocalipsis. Consideremos entonces esta bendición cuidadosamente esta mañana. Conozcamos, en primer lugar, algo de los receptores de esta bendición. ¿A quién va dirigida esta bendición que dice el verso 4? Gracia y paz a vosotros. Bueno, la primera parte del verso 4 nos responde, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que si lo primero que vamos a saber es para quién es la bendición, esta bendición es para nosotros hoy, para el creyente hoy, para usted, si es un verdadero creyente, para usted es esta bendición. Y es importante detenernos un poco aquí en esta frase, esta primera parte del versículo 4, que dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Lo primero que advertimos es el estilo que usa el escritor de Apocalipsis. Es muy significativo ese estilo, por varias razones. Primero, porque volvemos a comprobar lo que dijimos en la pasada oportunidad, y es que el Apocalipsis es una carta dirigida a la iglesia. Y es una carta que está dirigida por un pastor que se llama Juan. Note, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que es una carta dirigida por un pastor a la iglesia, acorde con la situación que esa iglesia está viviendo y lo que necesita oír de parte de Dios. ¿Y cuál es la situación que está viviendo la iglesia que está en Asia? Tenemos una guía en el versículo 9, mírelo conmigo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe
en vuestra, ¿qué? ¿Cómo se encontraba la iglesia? En tribulación. Bueno, estamos en el siglo primero, trasladándonos al tiempo en que se escribió Apocalipsis. A finales del siglo primero ya había empezado a darse los primeros brotes de la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Ya los cristianos habían sufrido una primera persecución en el año 70. Apocalipsis escribe hacia el año 90. En el 70 el Imperio Romano destruyó prácticamente a Jerusalén, destruyó el templo y los cristianos fueron perseguidos allí porque se notó una diferencia entre los judíos tradicionales, sus sectas farisaicas, saduceas y los cristianos, y empezaron entonces a mirar los romanos a los cristianos como un grupo distinto, diferente, y empezó a ser perseguido. Y empezaron a obligar entonces a los cristianos a reconocer al César, a que fuera su Dios, que fuera su Señor, que fuera su Rey. Y los cristianos se negaron a conformarse a ese estilo de vida y de política del imperio. Y es en ese contexto que dice Juan: yo, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. El mundo, otra vez, tratando de ahogar, tratando de sofocar la iglesia, tratando de presionarla para que se rinda y finalmente se conforme a lo que el mundo quiere. ¿Sabe usted de eso? Todos los días, ¿no es así? Todos los días usted no se ve presionado a pensar como el mundo piensa, a actuar como el mundo actúa, a vivir como el mundo vive. Los jóvenes se ven presionados a que no tienen que vivir noviazgos como el mundo los vive, porque es que así es que el mundo lo presenta. Los padres de familia se ven presionados a que tienen entonces que conformarse a los caprichos de sus hijos, porque ahora el mundo dice que los hijos son los que mandan en la casa. ¿Nota? ¿No es esa la realidad de la presión y de la tribulación diariamente del mundo sobre su vida? ¿Y cómo mantenernos fieles? Esa es la preocupación de Juan, la edificación de la iglesia en medio de las pruebas que atraviesa, que viene de parte del mundo. El contenido de esta carta está en relación con esas luchas. Déjeme insistir, la iglesia atravesando por un mundo caído, adverso, hostil, demandante. Y usted, hermano, como los hermanos del primer siglo, se ven ante un desafío. ¿Perseveran fielmente? ¿Están dispuestos a sufrir lo que es perseverar sin dejarse contaminar con el mundo, sin dejarse arrastrar por el mundo, sin finalmente darse por vencido y conformarse a los estilos del mundo? ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Y sostenidamente sufrir como creyente, perseverar, negarse, sacrificarse, tener paciencia. ¿Está dispuesto a eso? Ese es el punto. Ay, no, pero es que nuestros seres queridos, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis hermanos, ellos me presionan y pues usted sabe, yo quiero darles testimonio y entonces pues claro, yo les llevo la cuerda y les llevo la corriente y ahí perdió el año. Preferimos no incomodarnos. Preferimos no desafiar a las personas. Preferimos más bien darle gusto a los que están a nuestro alrededor que permanecer fieles a Dios. Y esa es la preocupación de Juan.
Hermano, hermana, esta semana usted se verá, a partir de mañana mismo, se verá presionado y tentada a no sufrir incomodidades como fiel testigo o testiga de Cristo. No, pero ¿para qué somos tan radicales, no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay que ser tan fanáticos. Y terminamos cediendo. Para esa iglesia va dirigida esta bendición. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes. A ustedes. ¿Y cuál es esa bendición propiamente dicha? Eso es lo que quiero en segundo lugar considerar aquí, la naturaleza de nuestra bendición. Claramente el texto dice: gracia y paz a vosotros. ¿Usted ha oído esas palabras antes? Tal vez usted, hermano, y yo las oímos tanto como creyentes, las leemos tanto en los libros cristianos, en la Biblia, que a usted ya como que le perdió el gusto a estas palabras. Y el Señor quiere volver y decir a esta iglesia que está atravesando un mundo hostil, que está siempre presionada y bajo prueba, que se ve tentada a no ser fiel siempre al Señor, le dice: gracia y paz a vosotros. Estas palabras tienen que ver con dos grandes dones que el alma humana requiere urgentemente. Sí, hermano, hermana, su alma requiere urgentemente que estos dones estén bien cimentados, bien arraigados en su alma. Gracia, el favor inmerecido. Eso es gracia. Los creyentes somos pecadores, llenos de limitaciones, cayendo en tantas infracciones contra la ley de Dios, que es necesario a cada segundo que recibamos ¿qué? Gracia. ¿O no? Cada instante. Casi que mientras inhalamos y exhalamos necesitamos de esa gracia. Es urgente esa gracia para la iglesia. Cada minuto, cada segundo. Porque no somos buenos y solo por gracia recibimos de Dios cosas buenas. Porque Él nos da siempre lo bueno, aunque somos malos. Porque no recibimos de Dios el pago que merecen nuestras obras. ¿O sí? Dios nos pagará conforme a nuestras obras, ¿a dónde pararíamos? Paz es el otro don de primera necesidad para el alma del creyente. Estar a cuentas con Dios en paz, reconciliado siempre con Él. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Estar en paz con el juez del universo, ¿le parece poca cosa? Pero el Señor le dice a su iglesia: gracia y paz a vosotros. La paz que fluye de una fuente única y especial, la cruz de Cristo, el manantial inagotable de paz para nuestra alma. La última parte del versículo 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es por Cristo que tenemos paz.
Gracia y paz, hermanos, es el contenido de esa bendición para la iglesia que el Señor quiere darnos como una iglesia que transita en medio de las presiones del mundo cada día. Y si usted participa de esta bendición, es bienaventurado. Y esta mañana el Señor quiere que usted considere, que usted reconozca. Hermano, déjeme insistir, Dios quiere que usted considere, que usted reconozca que esta es la mejor y mayor bendición que posee y la más valiosa y preciosa que jamás podría imaginar que fuera suya. Gracia y paz. Si la pondera, si la valora, es el tesoro que guarda su alma. Porque Jesucristo lo ha alcanzado para usted en la cruz. Y el Señor le dice a su iglesia: gracia y paz a vosotros. La bendición tan maravillosa que usted requiere de una eternidad para ser capaz de valorar y sondear la riqueza incalculable que tiene gracia y paz en su alma. Y esa es la bendición para su diario vivir en esta tierra. Es la que usted necesita cada mañana, cada instante, querido creyente. Cuando usted abre sus ojos en su cama y se va a levantar, usted necesita llenar su alma de gracia y paz de Dios. Para no sucumbir ante el mundo que lo va a atacar en el primer paso que usted dé fuera de casa. O no más el primer paso que usted dé en su cuarto, porque resulta que su esposo, su esposa, sus hijos son incrédulos y lo van a presionar para que usted haga lo que ellos quieren, lo que les gusta. Y usted necesita mantenerse fiel y su alma necesita estar llena de gracia y paz para mantenerse firme en Cristo. ¿Ve el punto? Esta bendición le asistirá en esas situaciones. Cuando se vea tentado a ceder ante las presiones. Cuando se vea tentado a que su testimonio y fidelidad hacia Cristo se vean comprometidas. Y dice el texto, a las 7 iglesias que están en Asia. Y permítame también pensar un poco, meditar en esto. ¿Por qué va dirigida esta iglesia a las 7 iglesias de Asia? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso, los que ya han leído Apocalipsis? ¿Por qué no a las 20 iglesias que hay en Asia? Porque habían muchas más iglesias en Asia. ¿O será que habían solo 7? Si usted mira el mapa, Asia en la época del primer siglo es lo que hoy corresponde al país de Turquía. ¿Y será que no habían sino 7 iglesias? No, habían más centros cristianos. Pero la razón por la que esta carta está dirigida a 7 iglesias es porque el número 7 es significativo en el lenguaje apocalíptico, como dijimos en la pasada oportunidad. El número 7 tiene un significado simbólico en las Escrituras. Es el número que característicamente denota plenitud. Recuerda Génesis capítulo 2 y la creación en 6 días, pero en el séptimo dice que Dios completó y terminó toda la creación y descansó. Y el Apocalipsis,
permítame el término, o usa continuamente el 7, ¿no? Hay 7 sellos, hay 7 copas, hay 7 trompetas, hay 7 iglesias, hay 7 candeleros. Todo nos está hablando de la plenitud de algo, y en este caso nos está hablando de la plenitud de la iglesia. Las 7 iglesias representan la plenitud del cuerpo de Cristo. El mensaje no es solo para 7 iglesias en el siglo I, no, el mensaje es para toda la iglesia plena, completa de Cristo, no solo en el siglo I, sino en todo tiempo, en toda circunstancia. Apocalipsis es para toda la iglesia cristiana, en todo lugar, en toda época. Por eso usted y yo debemos saber hoy de esta bendición, gracia y paz a vosotros. Y debemos descubrirla lo más posible. Y por eso vamos a avanzar al segundo punto, descubriendo la bendición que recibimos. Es necesario meditar más en esta bendición. Descubrir todos sus tesoros, su poder, su eficacia, para lo cual nos indica, para que empecemos a descubrir toda esa riqueza, toda esa sustancia de la bendición, nos indica algo importante, nos descubre su origen. Y lo primero a considerar aquí es, nuestra bendición procede de la Trinidad. Mire conmigo la parte final del versículo 4. Del que es, hablando de qué, de la gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿De dónde procede la bendición? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante saberlo. El dador de la bendición. Es fácil decir, sí, somos benditos y la bendición es gracia y paz y Dios nos bendice. No, pero ¿por qué cree que se tomó el tiempo el Espíritu Santo para darnos los detalles y decir, vea, gracia y paz a vosotros? ¿Que viene de quién? Del que es, del que era, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Nuestra bendición procede del Padre. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Bueno, aquí se nos da una descripción de Dios Padre, el que era, el que es, el que ha de venir. Y en el verso 8 nuevamente se describe, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No es una bendición de quinta categoría, gracia y paz. Viene del que es, del que era, del que ha de venir, el Todopoderoso. Esa bendición está en la iglesia, en usted. Gracia y paz del Padre. Usted necesita más tiempo, muchos días para meditar en esto, el origen de esta bendición. Viene del Todopoderoso, el que era cuando no existía nada. El que es la causa de todo lo que existe en el universo. El que dijo, yo soy el que soy, el único que tiene existencia en sí mismo y que vive por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gracia y paz de Dios, el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el todo para el creyente, el presente, el pasado, el futuro está en Dios. El suyo, el mío, la eternidad misma.
Quien lo bendice a usted es el principio y fin, el Todopoderoso. Su vida está bendecida por aquel para quien todo le es posible. Habrá algo en su vida mientras usted transita esta semana por este mundo caído. Habrá algo en su vida que el Todopoderoso no pueda controlar y manejar. Habrá algo en su vida que el Todopoderoso no esté sosteniendo en su alma gracia y paz. Gracia y paz. Lo más urgente. Que atravesamos por valle de muerte, sí, pero el Todopoderoso sostiene mi alma con gracia y paz. Porque Él perdona mi pecado. Porque en Cristo estoy siempre a cuentas con Él. Las bendiciones del Evangelio se mantienen firmemente afincadas en su alma por el Todopoderoso. Y usted no tiene por qué dudar cuando el mundo lo presiona y pone a prueba su fidelidad, su testimonio. Y dice que también procede la bendición, en segundo lugar, del Espíritu Santo. Dice al final del verso 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero ahí no dice el Espíritu Santo. Bueno, pero si usted mira a Isaías en su casa, en el capítulo 11, usted encontrará allí que el Espíritu de Dios ungirá al Cristo, al Mesías, y será un Espíritu que tiene diferentes cualidades, que son 7. La plenitud del poder del Espíritu de Dios estará en el Cristo. Y la gracia séptuple plena del Espíritu de Dios también estará en usted, sosteniéndole en gracia y paz en su alma. En medio de los afanes, de las presiones del mundo, los 7 espíritus estarán ahí diciéndole, asegurándole gracia y paz en Cristo. Y por último, procede del Hijo Jesucristo, verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Hermano, bendición, bienaventuranza está sobre su alma. Gracia y paz reposa en su corazón, que también procede del que es fiel y verdadero, dice de Jesucristo el testigo fiel. Caminó por este mundo, andó bajo la presión de este mundo, pero siempre se mantuvo ¿qué? Fiel. Cedió ante los ataques del mundo, se conformó al mundo, negoció con el mundo. No, Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Es un fiel testigo de Dios y de su gracia. Él vino a revelar la verdad que señala el camino de la vida. Cristo es nuestra inspiración, nuestro modelo para permanecer fieles en la verdad. Y dice también el primogénito de los muertos. Él es el primero de los muertos. Él es también el resucitado, el que está con nosotros, bendiciendo nuestra alma con gracia y paz. El que da testimonio fiel de Dios por su palabra. El que usted necesita cuando está bajo presión. Cristo es el testigo fiel. El que ha muerto, pero no es el único que ha muerto ni el único que ha resucitado, es el primogénito de los muertos, porque hay más muertos que han vencido como Cristo la muerte.
los que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Él ha conquistado al último enemigo, la muerte. Por eso es exaltado sobre todo principado, sobre toda autoridad. Mire cómo dice el verso 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Hermano, hermana, ¿entiende de dónde procede esta bendición? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Proceden del mismo trono del cielo. Usted debe entender eso. Del que es, del que era, del que ha de venir, de los 7 espíritus, del testigo fiel, del que venció la muerte, del que ahora está sentado en el trono. Su bendición viene directamente del cielo. La recibimos sin intermediarios. Es una bendición que Cristo da a su pueblo y usted la recibe de tal manera que debe conducirlo solo a humillarse y a adorar al que está sentado en el trono, porque Él traerá siempre gracia y paz a su alma. Cuando el mundo le dice que los gobernantes tienen una ley que irá contra esto, que hará aquello, que los gobernadores decidieron tal cosa, que el Senado sacó tal otra, que la Corte Constitucional aprobó no sé qué y si sé cuándo, y usted empieza a temblar y a decir no, y ahora esto sí, mejor dicho, se complicó. No, pero es que el Rey soberano, sobre todo presidente, sobre todo senador, sobre todo gobernador, sobre todo alcalde, es Cristo, y le está diciendo gracia y paz a su alma. ¿Ve el punto? No es Petro, no es Maduro, no es Vladimir, ningún gobernante. Cristo los ha puesto. Él los quita cuando quiere. Él inclina el corazón del rey a donde Él quiere, como las aguas se encausan conforme a lo que quiere el agricultor para regar sus tierras. ¿Ve el punto? Él le bendice con gracia y paz a cada instante de su vida. Por eso debemos concluir adorando a Dios por esa gran bendición que hemos recibido. Y eso nos lleva al último punto: adoremos por la bendición que recibimos. Versículo 5, última parte, hasta el verso 7. Note que es una doxología o una expresión de adoración. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. 2 alabanzas. 2 adoraciones a Cristo. ¿Hay suficientes razones para hacerlo? Su corazón adora también por esta gran bendición de gracia y paz. ¿Cómo no adorar a quien logró y nos otorgó esta bendición? A Jesucristo, quien murió mostrando su amor, que aseguró nuestra victoria sobre el pecado y la muerte,
quien nos constituyó en sacerdotes y reyes eternamente para el Padre, porque Cristo venció la muerte. Y la muerte no podía hacer nada con Él, porque Cristo no tenía pecado. Y la muerte solo es eficaz con el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no tenía pecado. Y por eso es el primogénito en vencer la muerte. Y Él también nos lavó con su sangre. Y solo por gracia recibimos esa paz de Cristo. Y por eso lo adoramos. Y lo adoramos, hermano, no solo por su obra terminada en la cruz, sino por la obra que aún falta que Él ejecute. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Esa hora está por venir, hermano y amigo. El Señor Jesús vendrá en majestad y gloria. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Porque ese día se levantarán muertos y vivos. El Hades entregará las almas que hay en el Hades. ¿Lo recuerdan? Todo ojo lo verá. Lo verá Pedro, lo verá Judas, lo verá Caifás, lo verá Pilatos. Y lo veremos nosotros. Y cuando lo veamos, dice, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. ¿Usted ha pensado que ese día usted se lamentará? Porque por su pecado Cristo fue traspasado. La iglesia, el verdadero creyente, se avergonzará cuando venga su Salvador. Porque Él murió, sufrió por su maldad. Habrá duelo. Nos daremos cuenta de cuán malos somos. Y nuevamente Cristo nos dirá: gracia y paz a vosotros. ¿No le parece maravilloso? Cuando lo veamos en su majestad y su gloria, nuestra pobre vida pasará, como dicen algunos, como una película. Toda nuestra maldad, todos nuestros yerros, todos nuestros pecados. Nos sentiremos indignos de levantar nuestra mirada. Y reconoceremos que por nuestra culpa Él fue traspasado. Pero habrá duelo también de otros. Porque dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. El duelo de los que no creen también estará junto al duelo de los que creen y han abrazado a Cristo sinceramente.
Pero los que no creen se darán cuenta ese día que ya es demasiado tarde. Y su duelo será distinto. No podrán resistir la terrible realidad de que aquel en el que no creyeron vino para dar a cada cual la justa paga por lo que ha hecho. Y será tarde. ¿Ha llegado usted tarde a una cita médica en la EPS? ¿Se ha lamentado por eso? Porque quizás la esperó durante muchos meses y preciso ese día, usted llegó tarde. ¿Y qué pasó? No lo atendieron. Amigo, que no le pase a usted lo mismo. Aquí usted está sentado cómodamente hoy con nosotros. Yo no sé si Dios sostenga aliento en su vida de aquí a 8 días para que esté aquí también con nosotros. Pero si usted no ha tomado en serio a Cristo, sepa que usted tiene una cita con Él. Y si no se ha arrepentido en vida, el día que usted vea a Cristo será demasiado tarde. Ya no servirá decir, si yo hubiera prestado atención al sermón ese domingo. Eso ya no le servirá. Eso es como decirle al recepcionista de la EPS, ay, si yo me hubiera puesto las pilas y llegado a tiempo. Y el recepcionista le va a decir, oiga, sí, si se hubiera puesto las pilas, siga, ¿cierto? ¿Le va a decir eso? No, no le va a decir eso. Pues ponga las pilas, ya no hay oportunidad. Amigo, arrepiéntase y crea. Solo hay gracia y paz para el verdadero creyente. Solamente hay gracia y paz para el que abraza a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ruegue a Dios el don de la fe para poder creer. Ruegue a Dios por el don del arrepentimiento. Él es el único que lo puede dar. Pídale a Dios si aún usted no es creyente. Suplique por su alma. Porque solo en Cristo hay salvación, hay perdón. Solo en Cristo hay gracia y paz. No hay en ningún otro esa bendición. Y esa bendición de gracia y paz, querido hermano, es lo único suficiente para que usted y yo podamos mantenernos fieles, sabiendo todo lo que encierra esta bendición, y que así el mundo, por más que nos presione, recordemos la gracia y paz de Cristo y demos la batalla de la fe, la batalla de la esperanza, de la confianza. Y el Señor nos dará la salida para no conformarnos al mundo,
para no caer en la tentación de la comodidad, de no sufrir, de no pasar por negarnos, de no pasar por quizás ser desagradables ante algunos. No importa. Mantengámonos firmes en esta gracia y paz que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de tanta presión tú nos dices que tenemos lo más importante para nuestras almas. Señor, que podamos afincar más y más esta verdad en nuestros corazones. Que podamos ver la gloria de Cristo con mayor claridad a través de este libro de Apocalipsis. Que tu bendición, Señor, la podamos reconocer mejor, la podamos descubrir cada vez de forma más completa, para que nuestra alma se fortalezca, para que tu promesa, tu bendición nos sostenga siempre fieles. Te lo rogamos, Padre, en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.